Venga, 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 a despertar a todo el mundo, vamos, que ya están los obreros trabajando. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al seguimiento de las obras aquí en el canal de JR. Vamos con ello. Pero ¿qué tenemos aquí? Que tenemos otra guía a puntito de preparar para subir. Están descargándolo ahora mismo del camión, ya sabéis, ese camión de AA, que siempre llega aquí al Santiago Bernabéu y trae emociones y sentimientos encontrados. Y ya después de ayer de tirarse todo el maldito día, todo el santo día, intentando colocar la tercera guía, el tercer soporte para la piel envolvente, ya por fin lo ha conseguido. De momento tenemos 3 y han colocado otra más. Es que esto es un no parar, ¿eh? Esto es un no parar. Venga, que se pone en verde, pues cruzamos. Caramelo de chocolate. Levantamos la mirada y observamos Concha Espina a nuestra derecha, modo angular, el tráiler con esa pedazo de guía, las piezas blancas que van subiendo a la estructura de la Viga Corona aquí a su paso por la Torre B, y ahí vemos esa pedazo de guía totalmente acopiada en el camión, en ese pedazo de góndola transporte especial, y que van a proceder en estos precisos instantes a descargarla para luego al mediodía poder subirla. Y es que ya prácticamente vamos a tener toda la torre totalmente cubierta. Vamos a movernos, pero mirad cómo están las patas de la araña, ¿eh? Es más, hoy cubriríamos ya toda la Torre B. Solamente quedaría una por cubrir la Torre B, que es la que tenemos aquí. Están ahora mismo preparando para subir. Así que hoy, sábado 9 de julio, tendremos ya la Torre B, si no hay nada malo, si no hay ningún error ni nada. Tendremos ya la Torre B y toda esta esquina aquí totalmente cubierta de los soportes para la nueva piel envolvente del Santiago Bernabéu. Lo decíamos aquí en el canal, que hasta que no estuviesen las laterales no iban a empezar con las torres. Pues toma, aquí lo tenéis. Y es que tenía un poco de lógica, la verdad. Por mucho que no seas ingeniero o jefe o lo que sea, tenía un poco de lógica, porque al final, si no tiene ningún enganche aquí en lo que era la torre, faltaban las conexiones laterales. Hasta que no estaban puestas, ahí veis esa copa de vino, vamos ahí. Hasta que no estaba la copa de vino puesta, no han querido poner las de la torre. Bueno, estamos entrando ya en Castellana, estamos entrando ya en la famosa y mítica Castellana. De momento observamos que están quitando más y más andamios de la parte superior, justo en los entresijos de la Viga Corona, y es que siguen trabajando en el interior. Tenéis un vídeo de ayer de Nuevo Bernabéu en el que se ve los entresijos, cómo graban los entresijos tanto en la parte de la Viga Museo con la Viga, en la parte de la parte superior de la Viga Museo, que se ve la Viga Corona en su parte superior. Así que os aconsejo y os recomiendo de que veáis el vídeo, está en YouTube. Y de momento no han pintado, ahí vemos, no han arreglado esta parte de aquí. Ya sabéis que en la parte norte sí lo han arreglado, lo han pintado, pero de momento aquí en la parte sur no. Se empieza a ver cómo empieza a grabar en la parte inferior, justo aquí dentro, y en la parte superior. Así que si queréis verlo, estáis totalmente invitados, totalmente... pues bueno, si queréis verlo, ya sabéis, nuevobernabeu.com y en YouTube Nuevo Bernabéu. Y algo muy característico en estos días es que empezaron a hormigonar en esa parte inferior cercana a la Torre B. Empezaron a hormigonar en la parte del sur, y es que en la parte norte de momento, como vimos ayer en el vídeo, si son imágenes recientes, de momento no han hormigonado. Es verdad que se ve toda la ferralla, todo el mallazo en la parte inferior, pero parece que todavía no han hormigonado. Subimos en la mirada y vemos y observamos esas 4 capas, esas 4 zonas en la que vimos cómo colocaban ese acero colaborante, ese acero en la parte superior, ese techo, y de momento continúa igual. Es verdad que hemos visto movimiento de quitar los andamios, ese desmontaje de andamios en la parte sur, pero en la parte norte de momento nada, ¿eh? Y eso que ya han pintado, ahí lo vemos, ya han pintado, y aquí de momento no. Así que bueno, vamos a ver qué novedades nos traen este sábado o la semana que viene. Llegando ya a Torre C, llegando ya prácticamente a Rafael Salgado, vamos abandonando poco a poco Castellana, muchas cosas que ver a lo largo del día de hoy, así que nada, luego haremos un directo de lo que es el último faldón, el último soporte, la última guía
para la esquina de la Torre B, así que vamos rápido, vamos rápido aún así, del error del otro día. Vamos bastante rápido, ya sabéis que vamos a contrarreloj. Dentro de 8 semanas empieza la Liga aquí en el Santiago Bernabéu, así que tenemos que ir súper rápido. 8 semanas pasan así, voladas. Ahí va, me ha mirado esa como diciendo, a mí no me llames, que no me conoces. Bueno, seguimos observando. Subimos aquí al montículo de Honduras, ya sabéis, ese montículo que gracias a él podemos ver y visualizar todo lo que tenemos. Bueno, todo, no, JR. Lo que podemos ver en esta parte de aquí es que simplemente es que no hay sitio para dejar material. Entre nuevas máquinas, acero, las bases que van poniendo entre costilla y costilla, material para trabajar, maquinaria. Esto es una locura, Esto es una locura y no hay espacio, apenas nada. Y es que está, mira, es que suena esto, son las 9:29 ahora de la mañana y están sonando la demolición, esos martillos en el interior como si no hubiese un mañana, Pobres vecinos, 25 grados a las 9:29 de la mañana, Esto es un sin vivir. Estamos en... Bueno, y supuestamente la siguiente semana va a entrar una ola de calor. Ojo que van a meter esta plataforma hacia el interior. Y supuestamente la semana que viene aquí una ola de calor. Así que, bueno, mira las conexiones para las futuras guías aquí en la esquina de la Torre C, me imagino, ¿no? Así que nada, bienvenidos ahora sí que sí a la Torre C. Estamos abandonando ya Castellana. Otra perspectiva en modo angular de lo que es la Viga Museo, Viga Corona, Torre C, cubierta de la Torre C y ya un poquito de Rafael Salgado. Y aquí vemos como desde otra perspectiva la Viga Museo, que ya sabéis que siguen trabajando en ella, falta hormigonar. Empezarán posteriormente a colocar ya guías en esa parte de ahí. Esa es una pregunta demasiado interesante, ¿Dónde empezarán a colocar en la siguiente esquina? ¿Será la esquina de la Torre A? ¿Será la esquina de la Torre D? ¿Será la esquina de la Torre C, la que tenemos delante? Yo creo que la Torre A todavía no, porque todavía falta por hacer bastante ahí. Pero bueno, vamos a ver, Vamos a ver, a lo mejor continúan de allí para acá. Próximamente en el canal de JR. Hola, bienvenidos a Rafael Salgado. No sé si lo he dicho, pero hoy es 9 de julio. Apenas pestañeamos y ya estamos en septiembre, Así que apretad los machos, que esto es un no parar. Y sobre todo aquí en el canal de JR. Yo no tengo contemplado irme de vacaciones. Siempre que paso por aquí me cae agua. Yo no sé si será agua o será pis, pero no tengo contemplado irme de vacaciones, así que aquí vamos a tener vídeos para rato, Así que nada, seguimos divisando todo lo que tenemos delante de nuestra napia, también llamado narices, y vemos que observamos esta zona de aquí que parece que está como un poco obsoleta, ¿no? Está un poco como vacía desde hace unos cuantos días. Colocaron esos tramos de escaleras y esos descansillos y no han vuelto a hacer nada prácticamente. Más luego las esbarandillas de seguridad, y aquí han estado soldando, pero poco más, la verdad. Así que nada, seguimos, avanzamos. Por cierto, la puerta de Radio Cronsa hoy también está abierta. Seguirán proyectando hormigón en el interior. Así que bien, eso es buena señal. Wow. Pero ¿y qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? ¿Qué es eso? Wow, se ha relajado ya, Bueno, aquí seguimos observando esas piececitas pequeñitas. Justo aquí en Rafael Salgado, ya sabéis, esas piececitas que van incorporando en la parte del medio de las guías dobles. Es un refuerzo y es un futuro soporte para la piel envolvente. Llegamos aquí a Rafael Salgado, José Luis, hoy han bajado las persianas. Pero así, aquí ya sabéis que se come de lujo, área VIP en los partidos. Y que tiene dedicado hasta un contenedor, ya sabéis, Torres JL. Ojalá algún día me dediquen uno a mí, Torres JR o contenedor JR. Bueno, seguimos observando aquí, armarios completamente vacíos, Hoy completamente vacíos. Parece que tenemos uno ahí completamente lleno, pero ojo, El lunes subiré sin falta a las alturas. Bueno, tenemos otro entero ahí. El lunes subiré sin falta a las alturas para ver qué es lo que están haciendo, qué están tramando y cómo están la instalación de Lama. Seguimos viendo cómo siguen trabajando en estos pedazos de agujeros hechos aquí justo debajo de las puertas en Rafael Salgado, aquí en el fondo norte. Ya sabéis que que hicieron un pedazo de hoyo flipante y
y que a día de hoy parece que están hormigonando en algunos aspectos, y el mallazo, hasta incluso esa armadura que van metiendo poco a poco también en el interior. Sin nada más que decir, ya sabéis lo que toca, ¿no? ¡Alejo! Llegamos a la Torre D, a puntito de llegar a la Torre D, y mirad cómo están incorporando esas nuevas piezas, esos refuerzos aquí al lado de la Torre D. Lo que teníamos ahora en forma de H, ahora tenemos ya una especie de estructura como un pergamino quemado, igual, prácticamente, que no sabría descifrar ni su propia padre ni su propia madre. Continúan trabajando en la instalación de orejetas. Bueno, en la instalación, las orejetas ya están listas, pero lo que están haciendo es, bueno, pues preparar todo, dejarlo todo totalmente preparado para seguir en un futuro colocando esos soportes, para seguir cerrando las esquinas para la piel envolvente. Seguimos viendo cómo están cerrando ya de chapa esta esquina de la torre, mirad cómo poco a poco ya están prácticamente cerrados, están repasando ya, están quitando los bordes. Ahí lo veis. Para que quede todo a medida, llegamos aquí a la esquina de la Torre D, seguimos observando lana de roca e incluso hielo, ese hielo que tan característico aquí en el canal de JR, y seguimos viendo la Torre D con sus dos anillos inferiores totalmente, pues bueno, esas barandillas de hormigón totalmente desalojadas, y que a día de hoy tampoco tenemos un gran avance. Lo que tampoco vemos es que en la Torre A hayan hecho lo mismo. Ahí, un moda angular de Rafael Salgado, fondo norte, esquina Torre D y Padre Damián. Vamos a ver, porque hoy es posible que a lo mejor suban también ese cordón superior que trajeron el otro día. Así que bueno, puede ser que la sorpresa sea de que ya lo hayan subido. En estos precisos instantes se están colocando otro tramo de escaleras en el interior del Torreón Norte. Ahí lo tenemos, aquí ya estamos en Padre Damián, es oficial, es oficial, estamos ya en Padre Damián. Incorporación de barandillas también. Y sobre todo, pues bueno, mucho trabajo. Aquí lo tenemos, veis que están las eslingas totalmente estiradas en la parte interna del edificio, y mirad cómo, a ver si conseguimos, ahí las tenemos. Esas son las escaleras que ahora mismo están dejando instaladas en el interior. Por cierto, no me fastidies, está una de las LRs completamente estiradas y apuntando a donde debería ir el siguiente cordón, y todo me da que lo acaban de subir. No te creo, tío. No te creo que sí. Está arriba ya, Ya ves que está arriba. Hoy he madrugado, porque no me lo imagino ayer a última hora que lo subieran. Pero hoy he madrugado. ¡Fua! Míralo. 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 A tomar por saco. No lo hemos perdido. Bueno, pues nada. Una vez se gana y otra se aprende. No pasa nada. Así que nada, seguimos avanzando. Vemos esa instalación reciente de esas escaleras, esos tramos de escaleras en la parte del Torreón Sur, que a día de hoy siguen sujetas por unas especies de eslingas hacia esos soportes superiores. No tiene pinta de que vayan a pasar muchas más cosas en el día de hoy, porque ya han subido lo que es el cordón, y bueno, excepto lo que es el soporte en la piel de la piel ahí en la Torre B, yo creo que prácticamente en el día de hoy pues no va a pasar gran cosa. Vamos a ver luego en el interior si vamos a ver alguna novedad, lo sacaremos aquí, lo plasmaremos en el canal y seguiremos por la zona para ver si vemos novedades. De todas formas, nos vamos a asomar por aquí, por encima de la valla, nunca otra vez, para ver si vemos algún cordón nuevo, por algún casual. Nada. Ya están ahí los apoyos, esos caballetes amarillos, totalmente solos, totalmente vacíos, y es desde ahí donde han subido el pedazo de cordón, que ahora empezarán a atarlo. Ya sabéis, un cordón siempre hay que atarlo, siempre. Aquí vemos como en esta parte de aquí de Sagrados Corazones llevan unos cuantos días demoliendo, excavando y haciendo prácticamente lo que están haciendo en el fondo norte y en el fondo sur, haciendo agujeros por doquier. Algunas plataformas también aquí acopiadas, y no se ven ningunos avances tampoco en los anillos inferiores de la Torre A. Ya sabéis, como en la Torre D, deberíamos ver avances para quitar esos paneles de hormigón, esas barandillas de hormigón, para en el futuro tener toda esa parte totalmente remodelada, que es lo que se va a ver de cara al público cuando estemos paseando por aquí. Vale. Vamos abandonando Padre Damián, Sagrados Corazones, y llegamos ya a la última estación antes de entrar al interior y de ver ese pedazo de directo
de la guía simple aquí en la Torre B. Así que nada, bienvenidos a Concha Espina. Hoy es 9 de julio, casi ya llegando a agosto, casi ya tomándonos las uvas. Y llegamos a la última calle a la que debemos hacer honor a nuestras vueltas diarias. Como ya sabéis, ni huella de la pedazo de grúa que trajeron el otro día para subir el cordón, pero sí tenemos aquí los apoyos amarillos que parece que todavía no han quitado y que parece que la intuición es de que parece que van a subir de nuevo otra pedazo de pieza en esta zona de aquí. Si no lo hubieran quitado, ¿no? Seguimos entrando en esta calle que mirad cómo han desalojado ya las cristaleras. Ayer lo veíamos en riguroso directo, cómo quitaban las cristaleras entre costilla y costilla, aquí donde las muletas, donde apoya esta parte de la dica Crona, y que tiene pinta de que van a seguir demoliendo. Y llegamos a la puerta de acceso hacia el interior de los camiones, esas bañeras que van entrando para desalojar la tierra, esa poquita tierra que queda ya aquí en el fondo sur, y que luego veremos más exactamente qué es lo que queda. Así que no os preocupéis, no zapeéis, que luego entramos al interior, ¿eh? Todavía siguen preparando lo que van a ser las conexiones instaladas en la parte entre costilla y costilla, entre guía y guía. De momento hay muchas todavía aquí en el fondo sur que todavía no han puesto, así que con calma. Como ya bien sabéis, falta aquí conectar esa última guía simple en este lado de aquí. De momento no hay rastro ni huella de que vayan a subir nada aquí. Aquí está, ya parece que lo han descargado del camión y en breve van a proceder a darle la vuelta como un chorizo de campo frío y a subirlo. Bueno, pues nada, después de casi 2 horas de directo, aquí estamos esperando a que dicen la guía, pero es que mirad, han intentado colocar la conexión inferior para conectar la última guía simple que va aquí en la torre y mirad, apenas 2 tornillos han puesto ahí, 2 conexiones, 2 bulones, no sé, no me atrevo a decir qué es. Han colocado un diferencial en la otra parte para apretarlo, para apretar esas conexiones laterales. Y mirad cómo ha quedado. Mirad cómo ha quedado. De momento no se va a poder subir esa última guía simple aquí en la esquina de la Torre B. De momento no. Así que esta es la vuelta del día de hoy, 9 de julio de 2022. Nos vamos para adentro, nos vamos al interior.